Bienvenidos a la quinta sesión del proyecto Vamos para la Universidad. Espero que hayan descansado mucho en este receso de Semana Santa. Hoy entonces nos corresponde hablar de la oralidad y la escritura, pero no de la oralidad como la hemos caracterizado a través de personajes como Cantinflas o la Chimoltrufia, que se contradice en sus discursos, que dice yo como digo una cosa digo otra, o que empieza una oración y es inconsecuente porque no la termina como es, ni vamos a hablar de la espontaneidad o de las oraciones que a veces dejamos incompletas y que son gramaticalmente incorrectas, pero pragmáticamente no lo son, o de la relajación articulatoria que a veces nos impide decir palabras completas y suprimimos un sonido intervocálico, así como cuando decimos, yo estoy cansado, ¿cierto? O cuando decimos, ay, qué felicidad, ¿sí? En lugar de qué felicidad. No vamos a hablar de esos aspectos de la oralidad, sino más bien de la oralidad como una forma para transmitir los conocimientos y para preservar ciertas tradiciones de una comunidad determinada. Bien, los objetivos que intentamos cumplir en esta sesión son describir las características de la oralidad y la escritura a través de la determinación de las similitudes y diferencias entre las mismas. Reconocer la importancia de la oralidad y la escritura en la cultura, conocer las relaciones entre oralidad, escritura y oralitura. Bien, las actividades que vamos a desarrollar: primero, la activación de saberes previos, visualización y escucha de la entrevista realizada a la cuentera Carolina Rueda y revisión de las preguntas activadoras. Vamos a desarrollar ciertos conceptos a través de las diapositivas, como lo hacemos normalmente. En tercer lugar, vamos a realizar la actividad central, que es lectura y narración oral del cuento El entendimiento y la memoria. Es un cuento inédito, análisis del texto, comparación de la versión oral y la escrita. Posteriormente vamos a realizar la actividad de profundización, análisis a partir de un mito colombiano y escritura de una historia de la tradición oral del municipio. Vamos entonces a empezar con nuestra actividad de saberes previos, pero antes tenemos que reproducir el video. Permítanme un momento, por favor. ¿En qué consiste el arte de la narración oral, Carolina? Consiste en un ejercicio de imaginación que es aquí y ahora con relatos. Es un oficio milenario en donde una persona relata a personas que están ahí y hace presente una historia que trae. Cuando dices un relato milenario... No, una tradición milenaria, ¿no? Desde el principio de los tiempos el ser humano se ha reunido para contar lo que había hecho o para contar lo que pensaba hacer. Entonces, en tanto eso es una tradición milenaria. El relato en sí, lo que se cuenta, puede ser o de tradición o también puede estar nutrido en la literatura o en los propios hechos personales. Hay tanta tecnología y tanto medio masivo atropellando a la persona que la persona necesita regresar al encuentro con el otro directo, y eso lo da la oralidad, la narración oral, por ejemplo. Este encuentro de tú a tú, de boca a oreja, y eso es una necesidad espiritual del ser humano que se sostiene, que encuentra maneras de readecuarse a cada época. En una época se hace de una manera, en otra época se hace de otra, pero siempre busca maneras de volver a encontrar el encuentro boca a oreja con el otro. Cuéntame ahora sobre el cuento que hemos escogido para esta antología, el cuento de El hombre y la mujer. El del entendimiento y la memoria. Ese cuento es un cuento de una estudiante mía, cuentera también, que se llama Hanna Cuenca, una cuentera de Bogotá, que se lo inventó, o sea, nunca lo ha escrito, solo lo empezó a construir. Estuvimos trabajando un poco en la historia y finalmente quedó redondeado, y pues yo le pedí autorización para contarlo, pues porque
hay como una cierta ética entre los cuenteros, que un cuento, digamos, de esta índole lo debe manejar el que lo trajo, ¿no? Y ella además era la cuentera inventora de la historia y me autorizó para contarlo, y voy por el mundo contándolo y contándole a ella lo que pasa con la historia, que funciona prácticamente como un cuento de tradición oral. Parece un cuento de sabiduría popular, pero no lo es. O sea, es un cuento muy bien entroncado dentro de la tradición oral, pero por supuesto, digamos que su mensaje es un mensaje muy contemporáneo, de mucho humor, muy picante, ¿no? Digamos que con un humor un poco traidor, ¿no? O sea, estás más, no esperas que vaya a pasar esto, y cuando pasa, por supuesto, la gente lo disfruta mucho, ¿no? Las mujeres muchísimo, los hombres un poco, pero también lo disfrutan, ¿no? Es un cuento contundente, es un cuento lineal, claro, con imágenes además muy fáciles porque están en el recuerdo de todos, ¿no? O sea, seas de comunidad cristiana o no, la historia de Adán y Eva y el paraíso es una historia que todos hemos oído. Por lo menos todo el mundo occidental la ha oído, y pues con eso ya estás apelando a algo que está muy metido en tu cabeza, además de la infancia, porque eso no lo aprendes grande, lo aprendes cuando estabas niño. Entonces apenas haces la historia es muy fácil que tú tengas imágenes. De repente el paraíso, claro, en el lenguaje que se maneja, digamos, en mi versión de la historia, se vuelve un paraíso muy como si fuera una finca, ¿no? O sea, un lugar de recreo, de un Dios que es un poco jefe de la finca, como patrón, ¿no? Tiene como una cosa que lo hace muy cercano, a pesar de ser un cuento aparentemente pues bíblico, lejano, distante, que revive sin mucho esfuerzo, ¿no? Y la historia es una historia que tiene secreto, tiene, ¿cómo decir? Tiene como sorpresa, lo que dices tú, la sorpresa final, tiene una articulación perfecta, no tiene huecos, no faltan elementos por resolver, ¿no? Entonces, claro, cuando lo vi dije, este cuento, por favor, es supremamente contable, ¿no? Y tiene un efecto además contemporáneo con todas las tendencias feministas y todo esto. Y a pesar de que es un poco picante con los hombres, ¿no? No es un cuento, digamos, que desprecie o que discrimine, ¿no? De todas maneras hay un juego coqueto del relato. ¿Cómo escoges tus cuentos? Así como te acabo de describir, por un impacto que no sabes de dónde es. A veces es muy afectivo, a veces muy intelectual. Es como un enamoramiento a primera vista, ¿no? Pero voy a cerrar. Bien, chicos, bueno, espero que hayan disfrutado de la entrevista. No sé qué cara estaban haciendo los chicos, los niños, mientras ella expresaba de pronto la sensación que experimentaban los hombres cuando escuchaban la historia, ¿cierto? Ese gruñido, ¿a qué se deberá? Ahorita vamos a mirar de qué trata la historia, que tampoco es que los hagan sentir tan mal. Bueno, según Carolina Rueda, ¿qué es el arte de la narración oral? Rápidamente, una intervención de cualquiera de las instituciones que está conectada. Recuerden que nuestras intervenciones durante cada sesión, ¿no entendieron el video? Bueno, era una entrevista a una narradora oral y el ejercicio donde interviene la imaginación. Muy bien. Permítanme un segundo, por favor. Institución Educativa Gabriela White. Muy bien. Un ejercicio donde interviene la imaginación. Es contar hechos. Ese a través me va a matar. De la palabra, Antonio Nariño. Muy bien. Solo que la otra vez me causa un poco de dolor. Institución Rural San Miguel, la oportunidad de expresar algo, muy bien. Discúlpenme un segundo. Institución Educativa Eduardo Botero, es la expresión de vivencias y sucesos de la cultura a través de la palabra hablada. Hicieron esa paráfrasis, me gusta. Contar una historia en la cual vivimos la historia. Muy bien, Institución Educativa Santa Teresita. Bien. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. ¿De dónde surgen las narraciones? Por supuesto, las que cuenta Carolina Rueda.
Muy bien, Institución Educativa Rural San Miguel, las narraciones surgen de momentos vividos o imaginados. Muy bien. Miramos a ver si hay otra institución que terminen de redactar su aporte. Las narraciones surgen de las historias que antes nos han contado. Muy bien, Institución Antonio Nariño. Las tradiciones milenarias. Muy bien, Gabriela White. De la imaginación del autor o de lo que escucha. Muy bien, Institución Educativa Santa Teresita. Y es una forma de expresarse, la Institución Educativa San José. Me imagino que hacían referencia a la primera pregunta. Historias reales o ficticias. Muy bien, Luis López de Mesa. ¿Por qué la autora destaca la importancia de la narración oral? Mientras tanto, Institución Educativa Eduardo Botero, surgen de vivencias, experiencias, tradiciones. Es la mejor forma de expresión. Muy bien, Institución Rural San Miguel. No recuerdo exactamente cuál es el autor y a riesgo pues de no cometer transmigración intelectual. Decía que el ser humano es un animal que se narra, ¿cierto? No podríamos vivir sin contar lo que nos pasa en el día a día o lo que soñamos, lo que pretendemos. Institución Educativa Santa Teresita, porque es lo primero que llega a nosotros. Muy bien, Luis López de Mesa, para transmitir el aula de una manera directa con la escucha. Muy bien. Esa sería como la mejor síntesis. Me gustan estos ejercicios de concisión. ¿De dónde surge el cuento, el entendimiento y la memoria? Esta es una pregunta de tipo literal. La otra nos permitía un poco más de interpretación. Bueno, el Antonio Nariño nos dice, porque a través de ella, por favor ese a través, se narran o se cuentan las historias pasadas o explicar lo que se quiere hacer. Muy bien. Bueno, ¿dónde surge el cuento? Institución Gabriela White, porque en este tiempo donde hay tanta tecnología, el hombre necesita encontrarse consigo mismo y con el otro. Muy bien, aunque saben una cosa, yo estoy pensando que la tecnología no es tan mala. Le he visto muchas virtudes. El hecho de que estemos conectados es un gran beneficio, ¿cierto? Entonces a veces no podríamos decir que todo es malo. Bueno, Institución Educativa Santa Teresita es la historia de una alumna que le da permiso de compartirla. Perfecto, muy bien. Hasta ahí entonces las preguntas. ¿Comprendieron muy bien? Espero que la institución que manifestó dificultades al principio, con las intervenciones de los otros chicos, ya se hayan percatado de qué más o menos consistía. Además, los profes tienen todo el material y lo pueden reproducir nuevamente en clase. Sí, porque a veces uno no logra conectarse pues rápidamente. Bien, en este cuadro entonces nos exponen, digamos, las características de cada habilidad. La habilidad lingüística verbal constituye una creación simbólica con la cual los individuos se expresan a través de la oralidad y de la escritura. La primera posibilita emitir sonidos articulados como palabras, frases u oraciones, ¿sí? Es decir, hablar. Y la escritura a través de la invención de signos gráficos que representan la realidad, o sea, hablar a través de la escritura, ¿sí? Bien, la oralidad existe desde que la humanidad recopila información importante. Para Calzamiglia y Tuzón, es una teórica, la función básica y fundamental de la oralidad consiste en permitir las relaciones sociales, pues la mayoría de las actividades cotidianas se llevan a cabo a través de estas. Todo el tiempo estamos conversando. Bueno, salvo cuando los profesores nos dicen, bueno, vamos a desarrollar contenido, pero si salimos a descanso, conversamos. Si nos ponen una actividad en grupo, tenemos que conversar, ¿sí? Ahora, ustedes dicen, ay, pero todo el tiempo estamos conectados. Sí, pero eso es otra forma también de conversar, a través del chat. Antes de la aparición de la escritura, la palabra era la principal fuente de comunicación entre los pueblos y miembros de una misma comunidad. La oralidad fue durante mucho tiempo el único sistema de expresión y transmisión de conocimientos y tradiciones. Hoy todavía hay comunidades y esferas de la cultura que funcionan oralmente. Asimismo, existen sociedades ágrafas, es decir, que no tienen escritura, que han desarrollado una cultura basada en la oralidad. En ellas la literatura oral es abundante y la preservación de sus tradiciones, mitos y ritos se realiza de generación en generación. Bien, aquí podríamos hacer un paréntesis. No sé si en algún momento los profesores han retomado uno de los diálogos platónicos, el Fedro. Hubo un rey egipcio que cuando le mostraron ciertos inventos, entre ellos la escritura, sancionó de inmediato la escritura y dijo que eso iba a ocasionarle muchísimos problemas a los hombres porque
iban a relegar la memoria, ¿cierto? Se iban a convertir en unos tontos, incapaces de recordar las cosas. Todo lo que hicieran iba a depender de la escritura. A pesar de eso, le hemos concedido un lugar importantísimo a la escritura. De hecho, bueno, a veces, por ejemplo, cuando ustedes los evalúan en el colegio, y aquí en la universidad también lo hacemos, digamos, un 20% se le asigna a una exposición, ¿cierto? Una intervención oral. Pero casi todos los ejercicios que evaluamos en la academia son escritos, ¿sí? Casi todos los documentos, por ejemplo, una persona va a alquilar una casa y no es de palabra, ¿sí? Tiene que firmar un documento en el que se compromete a hacer los pagos en un tiempo establecido, pero no es que diga, ah, no, tranquilo hermano, que yo le pago eso cada mes. No, tiene que ser por escrito, ¿cierto? O a veces, por ejemplo, a un estudiante le dicen, bueno, usted se va a portar bien en adelante, de lo contrario lo sancionamos. No, claro, yo prometo que me voy a portar bien. Bueno, firme este compromiso de que usted sí va a cambiar de actitud, ¿cierto? O a veces, por ejemplo, cuando estamos muy enamorados, no es suficiente que nos digan, ay, yo te quiero tanto, o sos tan importante para mí, sino que a veces cuando uno dice, ay, qué rico que me mandaras un mensajito donde me expresaras eso, a pesar de que la persona también lo verbaliza, ¿cierto? Entonces, la escritura es fundamental. Bien, el surgimiento entonces de la escritura, vamos a hablar un poco o a leer la diapositiva. Aunque la oralidad sea el vehículo natural del lenguaje verbal, la invención de la escritura es uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad. Pero estas no deben asumirse como etapas de un proceso. Oralidad y escritura son, según Walter Ong, dos formas de producción del lenguaje que se distinguen la una de la otra. La escritura es un sistema secundario en el sentido que la expresión oral existe sin la escritura, pero no inversamente. Bien, en este cuadro podemos ver entonces la evolución de ese sistema complejo que es la escritura, ¿cierto? En la prehistoria con pinturas rupestres, hay representaciones gráficas, esas imágenes representan la realidad, ¿sí? O la forma en que se relaciona el hombre con su entorno. Vemos la invención de la escritura cuneiforme, como en forma de cuñas o bueno, clavitos, por decirlo de algún modo. Los jeroglíficos egipcios, también hay que hablar de los glifos de los mayas, ¿cierto? En Siria aparecen entonces los primeros alfabetos, la escritura china, el invento de la caligrafía, los ideogramas que son más complejos. A veces aquí decimos, cómo es de difícil escribir, pero los chinos yo creo que tienen que aprender más caracteres que nosotros, ¿cierto? Bien, la invención del papel también es un acontecimiento importante. Acá también nos muestran los principios del alfabeto griego, la escritura etrusca, que acá entonces ya da origen al alfabeto latino, ¿sí? Entre las culturas primitivas se encuentran variados ejemplos de pictografía, dibujos, signos geométricos, formas talladas, pinturas faciales, tejidos y piezas de alfarería que muestran historias y revelan hechos de tales civilizaciones. O sea, cada objeto o cada pintura representa un momento fundamental en la historia o en el desarrollo del ser humano. Estas son formas de escritura con diversas funciones, estéticas, religiosas y demás, que difieren de los sistemas de escritura alfabética, ¿sí? Las pinturas, bueno, hay una obra que fue lanzada el año pasado del escritor Pablo Montoya, el actual premio Rómulo Gallegos. Tal vez en algún momento retomemos una parte importante cuando estemos hablando de la narración. Y hay un capítulo en el que se habla de los tatuajes que tenían los indios en su cuerpo, ¿sí? ¿Qué representaban esas imágenes para esos indios, ¿cierto? Y bueno, y algunos eran aparentemente caracteres, pero bueno, ellos les daban un significado distinto, ¿sí? La obra se llama Tríptico de la Infamia. Más adelante vamos a recuperarla, sobre todo porque el narrador utiliza diferentes puntos de vista y la convierte en una historia muy, muy agradable. Bien, en este cuadro entonces establecen diferencias entre el discurso oral y el escrito, ¿sí? Vamos a tratar de sintetizar un poco lo que nos ofrecen en cada columna. Bueno, en el discurso oral verbalizamos oralmente de manera directa y va de boca a oído, ¿sí? En el escrito, la verbalización se materializa en la escritura y para recibir el mensaje requiere ser leído. La oralidad es espontánea, inmediata y efímera, ¿sí? El emisor puede rectificar su emisión, pero no borrarla, ¿sí? Uno
yo, por ejemplo, puedo equivocarme en muchas ocasiones y por eso les digo, disculpen, y corrijo, ¿cierto? Pero ya, si cometí un error muy grave, ustedes se van a reír mucho, van a decir, ay, mira cómo se equivocó. Era porque estaba hablando muy rápido, porque no hice una pausa necesaria para conectar realmente las ideas, ¿cierto? Pero puedo corregirlo. En la escritura, ¿sí?, es duradera, el emisor puede revisar, rectificar y corregir antes de emitir el mensaje, ¿sí? Cuando nosotros terminamos de escribir algo, debemos volver al texto, revisarlo para modificar o para ampliar o para suprimir. Uno a veces dice, eso es la primera tirada, quedó perfecto. No, si quedó tan bonito, probablemente después de una lectura, yo tengo la posibilidad de prescindir de algunos detalles que son innecesarios, ¿cierto? O pues hacer correcciones. Bien, en la oralidad decimos que existe información anexa como sexo, estado de ánimo y estado de salud. Imagínense, bueno, podríamos hacer un ejercicio, que yo no apareciera en cámara, ¿sí? Y ustedes tratarían simplemente por mi voz de saber aproximadamente cuántos años tengo, bueno, si... y podrían decir si soy mujer o si soy hombre, aunque hay personas que tienen unas voces muy gruesas o hay hombres que tienen unas voces muy delgadas y uno a veces, que a veces los llaman para darle una información, confunde a la gente. Pues son casos extremos, pero ocurre, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría uno imaginarse si solamente escuchara la voz de una persona? ¿Sí? Bien, en la escritura se debe reflexionar sobre la manera en que deben expresarse las ideas en el medio, generalmente son en el papel o la pantalla. Bien, discúlpenme, me había trazado en una de las columnas. Bueno, los símbolos gráficos son ajenos a posibilidades cercanas de reconocimiento y puede haber tanta distancia como se quiera entre autor y lector. Hay muchas historias que han pasado, muchos relatos que han pasado a la historia y la gente cree que quien los narraba era un hombre, ¿sí? Y era una mujer. Se mantuvo oculta detrás de un seudónimo porque tenía marcas como si se tratara de un hombre que las escribía. Por ejemplo, hay una Que viva la música de Andrés Caicedo, ¿sí? La narradora es una mujer, ¿sí? Pero uno identifica fácilmente, profes, y no sé si ya han leído esta obra con los chicos, no sé si se los permite el programa de la institución, uno identifica que quien lo escribió fue un hombre. Más adelante, cuando estemos hablando de la narración, ¿por qué? Porque esas actitudes que le atribuyen a esas heroínas, bueno, sobre todo Andrés Caicedo, están muy relacionadas con una posición masculina frente a la vida, ¿sí? Entonces, aunque acá podríamos contradecir un poco, a veces sí se puede identificar si se trata de un hombre o una mujer. Hay ciertas marcas. Bien, la memoria desempeña un papel importante y debe tener en cuenta muchos recursos mnemotécnicos para que pueda perdurar en la mente del auditorio, como repeticiones, patrones rítmicos o fónicos. En la escritura está regida por normas ortográficas y cada palabra tiene una identidad visual relacionada con un significado. Se percibe a través de la visualización de signos convencionales, es más elaborada y puede perdurar en el tiempo y la distancia, por eso se ha convertido en soporte de la memoria. Bien, la oralidad se apoya en códigos no verbales como la entonación, los gestos, los movimientos corporales, las características del emisor y del receptor, el momento, el lugar en el que se produce, ¿sí? En la escritura, en la relación emisor-texto-receptor, la ausencia física del emisor en la situación de lectura confiere, entre otras cosas, una autonomía al lector que no tiene el oyente. Bien, la oralidad finalmente se percibe a partir de sonidos llamados fonemas. En la escritura, la unidad mínima distintiva de la lengua en la lengua escrita es el grafema, ¿sí? Bien. Algunas características de la tradición oral. En la tradición oral vemos testimonios del pasado que se transmiten de boca a boca, como lo decía Carolina Rueda, y de generación en generación. No necesariamente tenemos que ir a ver un cuentero para conocer historias, como leyendas o mitos. De hecho, en las reuniones familiares que hacían los abuelos, o bueno, probablemente sus papás son muy jóvenes, pero también podrían recurrir a ciertas historias que les contaban cuando eran pequeños, para decirles a ustedes que se comportaran de una forma particular, ¿cierto? Bueno, no sé qué tanto funcione ahora el coco, por ejemplo,
o la Madre Monte, para asustarnos, ¿sí? Bueno, yo creo que los chicos le tienen miedo ahora a otras cosas, pero antes las leyendas eran un mecanismo de control social, ¿sí? Uno sabía que a las 7 de la noche ya no podía irse, no podía salir del patio de la casa porque de pronto pasaba uno de esos seres extraños y se lo llevaba, ¿sí? Entonces era una manera como de cohibir a los chicos. Yo no sé, ahorita me cuentan si todavía lo usan de esa forma los padres. Bien, la tradición oral entonces es vigente a pesar de los cambios socioculturales, pero digamos que ahora yo creo que hay reelaboraciones de esas leyendas y tal vez pueden utilizarse con fines distintos. Las civilizaciones, a través de narraciones orales, daban a conocer a sus miembros su cosmogonía, su cosmología y su legado en tradiciones y costumbres, ¿sí? Como los orígenes, nuestros orígenes y los del universo. Bien, acá vamos a hablar de un asunto muy importante que es la oralitura, una tradición que los pueblos han desarrollado y que entre las culturas indígenas se mantiene viva como una forma de escritura no materializada en un soporte físico. Más que escritura gráfica, es la exploración de los límites entre escritura y oralidad. Por su parte, la oraliteratura es una literatura popular y tradicional de carácter anónimo. Está constituida por romances, tradiciones, leyendas, mitos, trovas y canciones que un pueblo las hace suyas y olvida a su autor al someterlas a reelaboraciones y modificaciones, es decir, que cada uno la cuenta de acuerdo con las características de la persona que va a escuchar, ¿sí? Y puede modificarlas a su antojo. Bien, vamos entonces a proceder con la actividad central, ¿sí? Bien, ¿cuál considera que es la temática del cuento titulado El entendimiento y la memoria de Hanna Cuenca? Es decir, de la estudiante de la cuentera, Carolina Rueda, a la que ella le pidió pues, que le permitiera verbalizar el cuento que ella había construido. ¿De qué tratará? Y que ella dijo que para los hombres resultaba un poco incómodo. A ver, chicos, ¿qué se imaginan? ¿Qué puede contener una historia que los ponga a ustedes, que los disguste? O bueno, las chicas también. ¿De qué creen que trata el cuento? El entendimiento y la memoria. Institución Educativa San José, sede 1, manejar el pensamiento. Esto es de José Reinel, de manejar el pensamiento. Bueno, eso es una buena forma de anticiparse al contenido. Institución Educativa Rural San Miguel, la temática puede ser contando los defectos de los hombres. ¿Cuáles serán los defectos de los hombres? ¿Será que nosotros también no los tenemos? Pero eso está muy bien, estamos haciendo conjeturas, ¿cierto? Luis López de Mesa, sobre la infidelidad entre hombres y mujeres. Dieron en el punto. Mentiras, no. Institución Educativa Gabriela White, ¿se puede tratar de feminismo? Sí, yo creo que va por ahí. Aunque eso de entendimiento y memoria, uno dice, ese título no da como para hacer humor. Debilidades de los hombres, muy bien, no sé cuál es esta institución porque me ingresan un código. Maltrato femenino, Institución Educativa Gabriela White. Bueno, eso lo decimos, pero por el gesto que hizo la persona entrevistada, ¿cierto? Que los hombres iban a disgustar un poco, pero de acuerdo con el título, a ver, enfoquémonos en este momento en el título. Muy bien, Institución Emilio Valderrama Toledo, la que ahora envió el aporte que dije que no podía recuperarlo porque era un código. La capacidad de los pensamientos de los hombres y las mujeres, muy bien. La diferencia entre hombres y mujeres, muy bien, Institución Eduardo Botero. El Bajo Cauca también hizo su aporte. Rafael J. Mejía, feminismo. Muy bien, vamos a mirar a ver si acertamos, ¿sí? El uso de la razón. Institución Educativa, permítanme un segundo que se me pierde en el chat. A ver, permítanme un segundo.
las diferencias entre hombres y mujeres, Eduardo Botero, Rafael Mejía, el feminismo, San José CD1, el uso de la razón, muy bien, José Manuel, maltrato a ambos géneros, Institución Rural San Miguel, que los hombres olvidamos muchas cosas mientras las mujeres tienen una memoria. Bueno, muy bien, vamos por ahí, vamos muy bien, ¿sí? Muy bien esa asociación. Bajo Cauca, el manejo de la memoria, entendimiento de las cosas, ¿sí? Aquí no nos podríamos alejar mucho del título. Lo que pasa es que ese gesto que hizo la entrevistadora nos dispersó un poco, pero vamos muy bien. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, no, ya vamos entonces a hacer la lectura. ¿Sí? Ustedes van a identificar o van a decirme qué les gusta más, el cuento leído o cuando la cuentera esté en público, ¿sí? Contándolo. Bueno, antes de empezar a leer, recupero Institución Educativa Arboletes. Para entender hay que tener memoria de los acontecimientos de ella. También muy buen aporte. Entonces voy a leerlo y ahorita hacemos una comparación con el video. El entendimiento y la memoria. Dicen que en el principio Dios separó las tierras de las aguas, la luz de la oscuridad, y creó al hombre y la mujer a imagen y semejanza, a su imagen y semejanza. Hombre, el hombre quería entenderlo todo y se la pasaba mirando cómo cambiaban los climas, por qué corrían los ríos y cómo se armaban las piedras. Mujer, por su parte, quería memorizarlo todo y se la pasaba probando los frutos, mirando los pétalos de las rosas y los colores, porque ella quería, con solo cerrar sus ojos, poder hacer presente en su memoria aquello que más le había gustado. Pero Dios empezó a notar que la ambición de aquellas criaturas ponía en peligro su creación, ya que hombre y mujer no se contentaban, por ejemplo, con ver pasar a unos animalitos que brincaban, comían zanahorias y unas hojas verdecitas llamadas tréboles, y los bautizaron conejitos. Y después no solo los bautizaban, sino que los atrapaban, y después no solo los atrapaban, sino que los acariciaban. Pero el día que Dios vio a Adán y a Eva encima de una piedra con un conejito rajado por la mitad, despatarrado, mientras Adán intentaba entender sus órganos y Eva de memorizarlos, Dios se dio cuenta de que aquellas criaturas ponían en peligro su obra maestra. Entonces decidió ponerle un freno a aquella ambición. Y se dirigió al manzanal y escogió un manzano cualquiera. Ni el más alto, ni el más bajo, ni el más flaco, ni el más gordo, ni el que estaba en la esquina, ni el que estaba en el fondo, ni el que estaba en el frente, no, cualquiera. Tin, marín, dedo, pingüe, cucaramácara, títere fue. Este cochino manzano fue, uno cualquiera. Y le dijo a Adán y a Eva que aquel manzano, ese manzano era intocable, y desde allí viene el dicho de que lo más prohibido es lo más apetecido. Bueno, y desde aquel momento Adán y Eva redujeron el gigantesco paraíso del Edén a darle la vuelta a ese manzanal y después a la zona del manzano. No tardó en llegar el día en que mientras el uno vigilaba el manzano, el otro dormía. Y viceversa. Un día en el que estaban los dos mirando el manzano, esperando no se sabe qué, apareció una serpiente de tierra caliente. Se deslizó por el tronco del manzano, llegó a donde estaba la manzana más rojita, la que parecía a punto de caer. Abrió sus fauces y ¡ñam! El jugo de la manzana empezó a escurrirse de los colmillitos y cayeron gotitas. 1, 2, 3, 4. No alcanzó a caer la cuarta gota en el suelo antes de que Adán, desesperado, se subiera en el árbol, agarrara la manzana y cuando la iba a morder, Eva le gritara: un momentico, somos iguales, mordemos a la vez. Adán se bajó, mano cruzada contra mano, boca a boca, la manzana en la mitad y ñam, dieron aquel mordisco. Y empezaron a sentir ese trocito dulce, suave, que se deslizaba hacia sus estómagos. Y antes de llegar al estómago, se desató la discusión. Que quién era el dueño del manzano, que quién se iba a encargar de bajarlas, quién de empacarlas, quién de distribuirlas nacional e internacionalmente. Y estaban en esa discusión cuando bajó un ángel del cielo para anunciarles que Dios los mandaba a castigar. Pero no solamente expulsándolos del jardín del Edén, no, sino quitándole a cada cual lo que para cada uno era más preciado. Al hombre le quitó el entendimiento y le dejó la memoria, y a la mujer le quitó la memoria y le dejó el entendimiento. Por eso es que desde ese día los hombres van por el mundo recordándolo todo, pero sin entender nada, y las mujeres van por el mundo sin recordar nada. Por eso fue que nos comimos el cuento ese de la costillita, pero eso sí, entendiéndolo todo. ¿Sí?
Bien, ahora vamos a verlo, ¿sí? Como lo cuenta Carolina Rueda, vamos a comparar. Porque sí, dicen que en el principio de los tiempos Dios separó las tierras de las aguas, la luz, la oscuridad, y creó a hombre y a mujer, a su imagen y semejanza. Hombre quería entenderlo todo, y se la pasaba mirando cómo cambiaban los climas, por qué corrían los ríos, cómo se armaban las piedras. Mujer, por su parte, quería memorizarlo todo. Y se la pasaba probando los frutos, mirando los pétalos, los colores, porque ella quería, con solo cerrar sus ojos, poder hacer presente aquello que más le había gustado. Pero Dios empezó a notar que la ambición de aquellas criaturas ponía en peligro su creación, ya que hombre y mujer, por ejemplo, no se contentaban con ver pasar a los conejitos, no, sino que los bautizaban conejitos. Y después no solo los bautizaban, sino que los atrapaban. Y después no solo los atrapaban, sino que los acariciaban. Pero el día que Dios vio a Adán y Eva encima de una piedra con un conejito rajado por la mitad, despatarrado, mientras Adán intentaba entender sus órganos y Eva de memorizarlos, Dios se dio cuenta que aquellas criaturas ponían en peligro su obra maestra. Entonces decidió ponerle un freno a aquella ambición y se dirigió al manzanal y escogió un manzano cualquiera. Uno cualquiera, ni el más alto, ni el más bajo, ni el más gordo, ni el más alto, el que está en la esquina, el que está en el fondo, el que está en el centro, no cualquiera. Sin marín de 2 5 de cucaramaras, y que fue este cochino manzano, fue uno cualquiera. Y le dijo a Adán y Eva que aquel manzano era intocable. Bueno, ni qué decir que el gigantesco jardín del Edén se redujo a darle la vuelta al manzanal. Y después a darle la vuelta a la zona del manzano. Y no tardó el día que mientras el uno vigilaba el manzano, el otro dormía, y luego este vigilaba y el otro dormía. Y un día en que estaban los dos mirando el manzano, esperando no se sabe qué, apareció una serpiente de tierra caliente. Se deslizó por el tronco del manzano, llegó donde estaba la manzana más rojita, la que parecía a punto de venirse abajo, abrió sus fauces y ¡ñam! Se le empieza a escurrir hasta el juguete. Y empiezan a caer aquellas gotitas, 1, 2, 3, 4. No alcanza a caer la cuarta gota en el suelo antes de que Adán, desesperado, se sube en el árbol, agarra una de manzanas y cuando ya la va a morder Eva de abajo le dice: "Momentico, y somos iguales, mordemos a la vez". Se baja mano cruzada contra mano, boca a boca, la manzana en la mitad y ¡ñam! Dieron aquel mordisco y empezaron a sentir ese trocito dulce, suave, que se deslizaba a sus estómagos y no alcanzó a llegar al estómago antes de que se desatara la discusión. ¿Que quién era el dueño del manzano? ¿Que quién se va a encargar de bajarlas? ¿Que quién de empacarlas? ¿Que quién de distribuirlas nacional e internacionalmente? Y estaban en esa discusión cuando bajó el ángel del cielo, que traía un mensaje de Dios. Y Dios los mandaba a castigar. Pero no solamente expulsándolos del jardín del Edén, no, sino quitándole a cada cual lo que para cada cual era más preciado. Al hombre le quitó el entendimiento y le dejó la memoria, y a la mujer le quitó la memoria y le dejó el entendimiento. Por eso es que desde ese día los hombres van por el mundo recordándolo todo, pero sin entender nada. Las mujeres vamos por el mundo sin recordar nada. Por eso fue que nos comimos el cuentecito de la costilla. Pero eso sí, entendiéndolo todo. Entiendo que hay algunas instituciones que no lograron ver simultáneamente el video, pero no puedo esperarlos a que lo reproduzcan. Profes, me excusan con los chicos. Vamos conversando y ustedes pueden luego terminar de verlo en cada aula. ¿Está bien? Bien, vamos entonces a realizar pues las preguntas relacionadas con ambas presentaciones, ¿sí? ¿Se escucha eco? Discúlpenme un segundo, por favor, yo miro a ver qué ocurre. Bien, ya cerré la parte del video, vamos a mirar. A ver si de pronto se soluciona. Bueno, ¿qué diferencias perciben entre el cuento leído y el narrado? Rápidamente.
Las expresiones, muy bien Luis López de Mesa. Retomo otro aporte y continúo con la otra pregunta. Las diferencias que se perciben, es mejor la expresión, muy bien Institución San Miguel. Rafael J. Mejía, que el narrado se hace más interesante, muy bien. Captura más nuestra atención, muy bien Institución Educativa Santa Teresita, la vivencia del cuento. ¿Sí? Uno parece que se transportara al jardín donde están Adán y Eva, ¿cierto? Los gestos y el acento juegan un papel fundamental, muy bien Institución Educativa José Manuel Restrepo, ¿sí? Miren que ya aparece una mamá. Cuando las mamás le están diciendo a uno que no puede hacer algo, ahí está Carolina Rueda. Y eso como que le entra más a uno. Los gestos son más llamativos, muy bien Institución Educativa Gabriela White. Bien, mientras terminan de redactar los otros aportes, ¿por qué el cuento parece que fuera de la tradición oral? Sabemos que es un cuento contemporáneo, ¿sí? Pero ¿por qué parece que tuviese mucho tiempo circulando? Institución San José, el cuento narrado lleva más expresión corporal, muy bien Rafael J. Mejía, porque nosotros utilizamos la oralidad día a día. Permítanme un segundo, por eso se nos hace más tradicional, muy bien. Además porque es una historia que todos conocemos, porque es un tema interesante y se parece a una leyenda. Por el tema que desarrolla, Institución Educativa Santa Teresita, porque toca un tema no contemporáneo, pero lo hace de una forma contemporánea, ¿cierto? Institución Eduardo Botero, la utilización de los elementos no verbales, se refiere en la primera pregunta. Esto no sé a qué se refiere, está fragmentada ese aporte. Bien, ¿cuáles son las características que lo hacen un cuento? Rápidamente. Lo que se narra es muy fácil de asimilar. Institución Educativa José Manuel Restrepo, la forma de... es expresarlo, me va a matar. A manera de anécdota. ¿Qué pasa, Institución Educativa Eduardo Botero? Díganme que eso es una broma, por favor. Viene el aporte por la ortografía, me va a matar. Porque viene de generación en generación. Muy bien, Sara, de la Institución Educativa San José. Bueno. Bien, no me han dicho por qué es un cuento, por qué puede ser considerado un cuento, porque son una serie de acontecimientos que le ocurren a unos personajes en un tiempo, espacio determinado. Eso, muy bien. Institución Rural San Miguel tiene componentes básicos, inicio, nudo y final. Muy bien. La diferencia es que lo oral se hace entender más, ¿sí? Esto. Porque el cuento es lineal y contundente. Bueno, no podríamos desarrollar todas las preguntas, pero ustedes en clase sí pueden resolverlas, ¿cierto? Con todas las teorías que han aprendido sobre la narración, cómo funciona la parte mnemotécnica en la historia, es decir, esos elementos que nos permiten recordar. Y mire que ella todo el tiempo está diciendo, hablando del manzano, para que nosotros en efecto nos sintonicemos y digamos, es que el manzano es fundamental ahí, ¿cierto? Es el detonante para que los dos personajes tengan, pues se presenten dificultades entre ambos. Bajo Cauca, con el cuento narrado, las personas tienen más oportunidad de meterse en la historia, muy bien. ¿Cuáles son los elementos que la hacen posible? ¿Cuáles son los elementos contemporáneos del cuento? Ese sí es muy fácil. A ver, díganme dos elementos contemporáneos. Sabemos que esa es una parodia del Génesis, que ahí hay una transformación que rompe con las expectativas del auditorio. Es ficticio, corto, llamativo, una sola trama. Muy bien, Institución Educativa San José. En un cuento hay un nudo que genera el final. Muy bien, Institución Eduardo Botero. Pero elementos contemporáneos muy fáciles. Eso de que la mujer le reclame a Adán, ¿cómo se llama? Es impensable en historias antiguas que la mujer se atreviera a hablar. Ahora sí, somos muy cantaletosas, pero antes no. Lo que hacían con el conejito, a ver. Que de hecho eso era un pecado mortal. Atreverse a abrir un cuerpo, ¿sí?, para conocer su interior. Antes la anatomía yo creo que era un asunto de imaginación, ¿sí? Pero profanar el cuerpo, la disección,
Esos son los elementos contemporáneos, el feminismo. Discordias entre hombres y mujeres. Seguro, eso ha existido siempre. Mentiras, no, Luis López de Mesa, claro, las discordias. Machismo, bueno, sí, porque subió primero Adán, ¿no? Luis López de Mesa, relaciona lo pasado con aspectos de la actualidad, hay una transversalización de temas. Bien, Eduardo Botero. Bien, esta última pregunta, ¿qué cambios se perciben en la versión escrita del cuento y en la versión oral? Yo creo que lo dijimos al principio, los gestos, ciertos elementos que nos recuerdan cuál es el motivo de la discordia, ¿sí? El tono de la voz, la velocidad, a veces ella apresuraba un poco más para que nos diera risa. Muy bien. Todos coinciden que es más agradable la narración. Pero también me siento triste. Mentiras, no. La emotividad tiene elementos de un cuento, inicio, desarrollo y desenlace. Muy bien. ¿Qué historias de la tradición oral de su municipio conocen? Ahorita, cuando nos despidamos, solo a través del audio me cuentan cuáles historias conocen y a ver si coincidimos. ¿Y por qué es importante conocer la tradición oral? ¿Sí? Es una forma de preservarlos. Bueno, lo que vamos a hacer en este momento es proyectar el video para la actividad de profundización, ¿sí? Lo vamos a ver en cada aula. Muy bien, voy a cerrar con este aporte. Tiene un tono que encarreta. Esa versión que nos presenta Carolina Rueda tiene un tono que encarreta, ¿cierto? Bueno, me encanta que hayan estado en esta sesión. Muchas gracias por los aportes que nos enviaron a través del chat. Ahorita entonces conversamos sobre la actividad de profundización. Nos vemos el jueves. Que tengan un resto de tarde muy agradable. Thank you.